Yo tengo el cenizo, todo me va mal. No sé por qué canto, debo de estar tonto. Buenos días. ¿Es usted el dueño del videoclub? Sí, señorita, para servirla, sí. Es que soy muy aficionado a la escultura metálica. Y me he montado aquí en la trastienda mi lugar de trabajo. Sí. Un momento, mire usted esto. Este es mi padre. ¿Se parece a usted? No, él está un poco más delgado. Mire usted, aquí la cintura, la caderita la tiene más estrecha él. Entonces es usted como Chillida. A mí me llaman berrido, pero no. Pues tiene usted un asqueroso lugar de trabajo. Mujer, es un taller. No tiene nada que ver. Pues yo estoy viendo una barbaridad, ¿eh? Pues si tiene así de sucio su lugar de trabajo, habrá que ver cómo tendrá la ropa interior. Si quiere le enseño el sujetador. No, impresiones fuertes no, por favor. Y aparte de llamarme guarro, ¿se puede saber qué quiere usted? Hacerle un favor. Ah, pues me quito el sujetador. No, Ya está. otro tipo de favor. Ah. Veamos. Faustino Monegros Botas. Ese. Separado. Sin estudios superiores. No. Números rojos en su cuenta bancaria. Ay. Debe 18 meses de alquiler de local. Uf. Total, una caca. Mujer, una caca. Desengáñese, es usted una caca. ¿Sí? Y yo he venido a proponerle que deje de ser una caca. ¿Y cómo? Yo he venido a ofrecerle que forme parte de un grupo que va a realizar el robo del siglo. ¿Pero cómo dice? ¿Un robo? ¿Yo? ¿Está usted loca? Vamos. Ah, es usted decente. Pues claro que lo soy. No me cuente nada, ¿eh? No quiero saber nada. Si sigue por ese camino voy a llamar a la policía. Yo soy incapaz de quitarle a nadie en la cartera. ¿A nadie? A nadie. Supongamos que usted necesita una peseta urgentemente y que con esa peseta podría realizar sus mayores sueños. Un local nuevo, miles de películas distintas, números negros en el banco. Ay, ojalá, hija mía, no caerá esa breva, no. Y digamos que esa peseta se la va usted a quitar a un supermillonario. ¿Qué haría? Bueno, pues fíjese lo que le voy a decir. Ni aunque fuera, la del... Bueno, si es a un supermillonario, sí. Pues para la superpoderosa empresa que vamos a atracar, los 32 millones de pesetas que le tocarían a usted son como una peseta de nada para cualquier otro. ¿Tan rica es esa empresa? Y tan superpoderosa. Me caen mal los superpoderosos, sí. ¿Ha dicho 32.000 millones para mí? No, 32 solo. Ah. Llame a este teléfono y recibirá instrucciones. Lugar de reunión, fecha, contraseña y manera de no llamar la atención. Bueno, y digo yo, ¿y por qué me han elegido a mí? Porque necesitamos a un caca que no esté fichado y sepa manejar el soplete. Ah, ya, sí. Adiós. Oiga, espere un momento. Que yo no he dicho que acepte. Lo pensará. Y si acude a la cita, significará que es usted inteligente y que ya está harto de ser una... Una caca, sí, señora, sí. Pero llámeme mierda, que es más íntimo ya, ¿no? Pues mucho gusto, señor Mierda. Oiga, y de todas formas, limpie un poco todo esto. Parece un retrete. Y qué mejor sitio que un retrete para una caca. Es un chiste inoportuno. Es cierto. Adiós. 32 millones, claro. Van a hacer locuras, pero no... No sé yo.